Bienvenidos estudiantes de séptimo grado a una clase más. Vamos a trabajar en la página 157, clase 1.5 de la unidad número 8, que tiene que ver con la rotación. El problema inicial nos dice, al mover el triángulo 1 de la imagen, que es esta que aparece acá, este es el triángulo número 1, se puede sobreponer al triángulo número 2. Literal A. Coloca los puntos A' y B' en el triángulo 2. Es decir, que vamos a colocar los puntos A y B, que serían los que se sobrepondrían en el triángulo 2, que le vamos a llamar A' y B' respectivamente. Y en el literal B nos dice cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2. Intenta resolverlo en tu casa, en tu cuaderno, y luego cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Ahora que ya lo intentaste resolver, veamos. En el caso del literal A nos pedían que consideráramos el B' y el A'. Para eso observemos que este vértice es el mismo este vértice se coincide con este mismo vértice. Ahora, aquí hay un ángulo de 90 grados, entonces el ángulo de 90 grados de acá va a ser el reflejado de este mismo, es decir, que este sería B'. Entonces, este otro lado de acá sería el A', y ahí identificamos el B' y el A'. Nos preguntaba cómo debe moverse el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2. Y podemos observar que se puede mover haciendo una rotación, es decir, girando, tomando en este sentido la figura esta. Es decir, la tomamos y si nos fijamos a este movimiento le llamamos rotación, porque lo que hacemos es tomarlo hacia acá. Y el ángulo que se gira o se rota, en este caso va a ser de 180 grados, ya que observemos que partimos de aquí y lo hacemos hacia este sentido y exactamente se forma un ángulo de 180 grados. En conclusión, vamos a decir entonces que al movimiento de una figura con un determinado ángulo respecto a un punto general le vamos a llamar rotación. Generalmente el sentido de la rotación se va a considerar en contra de las agujas del reloj, porque recordemos que la medida de los ángulos siempre se hace en ese sentido. En el ejemplo, la imagen muestra la rotación de OB a OA con el ángulo POA. Es decir, que cuando nosotros tomamos un segmento de aquí hasta acá y lo pasamos a este otro segmento, entonces lo que estamos haciendo es rotando el segmento OB a OA un ángulo que le vamos a llamar ángulo BOA. Recordemos que los ángulos siempre se denotan por las letras, en este caso B, O y A. Y lo que nosotros hacemos es ver cuál es la abertura tomando en cuenta los puntos. Veamos un ejemplo. En el ejemplo nos dice que si tomamos como centro de rotación el punto O, que es este de acá, se ha rotado el triángulo ABC por un ángulo de 60 grados. El triángulo ABC es este de acá, ¿verdad? A, B y C. El ángulo que se ha hecho es de 60 grados para llegar a ser el triángulo A', B' y C'. Nos pregunta en el literal A, ¿qué relación hay entre OA y OA'? ¿Qué figuras describe el movimiento del punto A hasta el punto A'? Bueno, si consideramos las medidas desde este punto hasta acá, bueno, ahí sería recomendable utilizar una regla. Ustedes pueden utilizar una regla para medir de O hasta A cuánto es la medida, y luego de O hasta A' también cuánto es la medida, y nos vamos a dar cuenta que las medidas de esos elementos van a ser las mismas, es decir, son iguales. Luego, la figura que describe el movimiento, si nos fijamos, de A hasta A', nos fijamos que es una parte de una circunferencia que va a tener como radio el segmento de O hasta A.
y como centro el punto O. Por eso es que cuando nosotros hacemos una rotación con un ángulo determinado, podemos utilizar un compás y el transportador para medir el ángulo de rotación que se hará. Acá nos menciona que cuando se hace una simetría por rotación con un ángulo de 180 grados, le llamamos rotación simétrica. Eso se vio en sexto grado. Como en la figura, al rotar 180 grados a el triángulo AOD, es decir, este triángulo de acá, AOD, si lo rotamos 180 grados, lo que podemos observar es que se sobrepone al triángulo de abajo, que está del mismo color. Y si observamos los lados que son correspondientes, se puede, este lado con este otro se corresponden, con este también se corresponden, y por eso que es una simetría rotacional, una rotación simétrica en este caso. Entonces vamos a decir que un paralelogramo, sus diagonales se bisecan, es decir, se cortan en segmentos iguales. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso, el ejercicio número 1, que te pide dibujar un paralelogramo A', B' y C', que es el rotado con respecto al punto O y un ángulo de 90 grados del paralelogramo ABCD. Utiliza tu compás y transportador. Es decir, que lo que vamos a hacer es tomar cada uno de estos puntos, es decir, de O hasta A, y vamos a medir 90 grados. Luego con el compás vamos a considerar cada una de esas figuras. Por ejemplo, acá yo voy a trazar este segmento, mido el ángulo de 90 grados que va a ser aproximadamente hacia esta dirección, y vamos a medir con el compás, en este caso, a el triángulo al lado A. Luego hacemos lo mismo con el lado B, medimos el ángulo y nos va a quedar aproximadamente por acá. Luego hacemos lo mismo con el D, medimos el ángulo y nos va a quedar aproximadamente por acá, y el T y el C, que nos quedaría aproximadamente por acá. Entonces le vamos a llamar a', B', C' y D'. Les pido que ustedes hagan uso del compás para poder hacerlo de la mejor manera. Y el cuadrado, en este caso trasladado, va a ser de esa forma. Bueno, rotado en este caso. En la pregunta número 2 nos dice que dibujemos el triángulo A', B' y C', que es el rotado del ángulo ABC mediante una rotación con respecto al punto O y un ángulo de 90 grados. Observemos aquí que no es tan necesario utilizar el transportador ni el compás, porque podemos observar que de B para llevarlo a B', bueno, la distancia tiene que ser la misma. Entonces, y el ángulo tiene que ser de 90 grados, entonces el trasladado de B va a ser B' en este punto de acá. Lo mismo acá, ¿verdad? El trasladado de O hasta A va a estar dado, bueno, en este caso, consideramos primero C, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 5 de O hasta C, y siempre sería el 90 grados de arriba, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí va a ser el C'. Y el segmento A', que en este caso sería considerarlo 2, 4 hacia acá y 2 hacia acá. Entonces van a ser 2, 4 hacia acá y 2 hacia acá. Y aquí va a ser el trasladado de A'. Y luego con nuestra regla trazamos esos segmentos y nos va a quedar de la siguiente forma. Para que nos quede mucho mejor hay que utilizar la regla, y en el primer ejercicio deben de utilizar también el compás, y ahí nos queda el triángulo A', B' y C' rotado en este caso de 90 grados. Luego que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto,
Ubícate en la página 166 del cuaderno de ejercicio y resuelve los problemas que se te plantean. Espero que estas orientaciones sean de mucha utilidad y hasta un próximo video.